Dios nos esté bendiciendo un poco más en esta noche. Ya lo ha hecho a través de la alabanza, ya lo ha hecho a través de la oración y ahora, sin tener dudas, Dios lo va a hacer a través del estudio de su palabra. ¿Estás preparado, querido, para avanzar un poquito más y con la ayuda del Señor poder terminar este capítulo formidable de las Escrituras, inigualable, capítulo 11 del libro a los Hebreos? Pero lo vamos a concluir en esta noche y decíamos allí hace algunos miércoles atrás que había dos personajes centrales en este capítulo, Abraham y Moisés. En esta noche nos ubicaremos en la vida de Moisés. Y mientras vos estás buscando Hebreos 11, contarte una paradoja acerca de la vida de Moisés. Moisés es el precursor de la ley, es el padre de la ley. Allí el evangelista Juan dice, la ley vino por Moisés. Lo paradójico es que este Moisés, las Escrituras nos dicen que vivió por fe. Así de importante es la fe de aquellos que somos cercanos a Dios. Verso entonces 23 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice la Escritura, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vos conocés esta historia. Es una de esas historias bíblicas que conmueven nuestro corazón. Una familia levita no solamente deciden unirse en matrimonio, sino también tener un hijo. Los tiempos eran difíciles, el decreto del rey era un decreto que estaba en vigencia. Todo hijo varón debía ser echado a las aguas del Nilo, indefectiblemente. Había dolor en el corazón de todas las familias del pueblo hebreo. Sin embargo, dice la Escritura que por la fe de estos padres, este niño hermoso llamado Moisés no fue arrojado al agua, sino que fue escondido durante 3 meses en la casa de sus padres. Y sabés la historia, un día deciden ellos colocar al niño en una canasta para que pueda navegar en el río Nilo. No hay duda que estos, y como dice la historia secular judía, que estos padres recibieron una visión de parte de Dios. Ya tenían la profecía de que Dios iba a levantar, y eso está en el relato bíblico, que Dios iba a levantar un libertador de su pueblo. Pero también apunta la historia que ellos tuvieron una revelación de Dios tocante a ese niño. Pero dice que por la fe lo pusieron en el agua. Y queridos, Dios no solamente nos pide obras de fe, sino que nos ayuda a poder lograr esas obras de fe. Y esto nos enseña algo muy importante. Las cosas de Dios son difíciles de creer, pero son fáciles de hacer. Era muy sencillo construir una canastita. Era muy sencillo colocar al bebé dentro de la canastita. Lo difícil era creer que ese niño tenía un paradero de bien dentro de esa canastita flotando en el río Nilo. Las cosas de Dios son fáciles de hacer, pero son difíciles de creer. Era fácil poner los pies en el agua. Lo difícil era creer que las aguas se iban a dividir para poder cruzar. Una iglesia poderosa es una iglesia que no solamente hace porque cree, sino que cree y por eso hace. Dios nos bendiga en esto a nivel personal y a nivel
congregacional. Versos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, estos versículos apuntan a los primeros 40 años de Moisés. O sea, te recordá que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años allí en el palacio de Faraón. Como alguien escribió, en estos primeros 40 años Moisés aprendió a ser alguien. ¿Sí? Y es notable que cuando Esteban está dando su discurso allí en Hechos 7, dice acerca de Moisés que Moisés agradó a Dios, que Moisés fue criado en palacio, que Moisés fue enseñado en ese palacio y que Moisés fue poderoso en palabras de Dios. Y aquí aprendemos algunas cositas. Que Moisés agradó a Dios. Sin lugar a dudas, en aquel tiempo donde Dios les devolvió a su hijo, porque ellos se entregaron, y recuerdo esto, entregaron a Dios un hijo, lo pusieron en las aguas al cuidado de Dios, y Dios se lo volvió a traer al seno de su hogar. Cuando ellos criaron a su hijo, sin lugar a dudas, clavaron la impronta de las cosas de Dios en su corazón. Más tarde Salomón va a decir que cuando instruimos al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y esto da testimonio acerca de por qué Moisés actuó como actuó. En primer lugar, Moisés agradó a Dios. No importa lo adverso que pueda ser la sociedad en que nos movemos, no importa lo adverso, lo titánico en lucha en que la vida nos ha puesto, es y siempre es posible agradar a Dios. Tenemos esa capacidad dada por Dios. Tenemos esa posibilidad, esa puerta que Dios abre, que en medio de la adversidad, en medio de una sociedad que no nos ayuda, podemos agradar a Dios. Y Moisés es testigo de esto. En segundo lugar, él se crió en palacio, dice Esteban, y después dice que él fue enseñado. Los egipcios enseñaban a sus príncipes en matemáticas, en historia, en astronomía, en medicina y en estrategia militar. Y como militar, Moisés tuvo grandes victorias en grandes batallas, así nos relata Josefo en la historia judía, en pro del imperio egipcio. Pero dice la Escritura que fue poderoso en palabra y en obras. Es notable, queridos, que Moisés siempre fue tartamudo. Pero Esteban dice fue poderoso en palabras y en obras. Puede que tengamos limitaciones, tanto físicas, quizás intelectuales, pero la fe hace posible llevarnos y colocarnos en el podio de los poderosos. Porque nunca se trató de lo que nosotros podemos tener, sino se trató siempre de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Y vos te acordás que para Moisés fue una carga su lenguaje, su lengua estaba trabada, por eso pidió que Aarón lo ayudara. Sin embargo, y a pesar de, Moisés sigue estando en el podio de los ganadores a través de las páginas del libro de Dios. Una iglesia poderosa no mira aquello que no puede hacer, sino que pone en fe lo que tiene. Pone en fe aquello
que, como dije recién, tiene y lo pone en las manos de aquel que todo lo puede. Verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuáles son los vituperios de Cristo, hermano, que dice aquí la Biblia? Bueno, no hay mejor pasaje para conocer los vituperios de Cristo que Filipenses capítulo 2 e Isaías capítulo 53. Allí en Filipenses 2 dice que el Señor, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Allí comenzaron los vituperios de Cristo. Moisés, dice la Escritura, que era heredero del imperio egipcio. Sin embargo, escogió los negocios de Dios. Dentro del abanico de posibilidades, Moisés eligió entre lo bueno lo mejor. Y aprendió. Y tuvo que aprender otros 40 años a no ser nada. Y allí están los 40 años de desierto de Moisés. Cuando ponemos todo nuestros logros en las manos de Dios, es cuando la fe comienza a brillar a través de la acción del Espíritu Santo. Nos hace brillar como seres humanos y nos hace brillar como hijos de Dios. Pablo lo va a expresar a los de Corinto diciéndoles, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no soy yo, sino que es la gracia de Dios actuando en mí. Queridos hermanos, nosotros podemos tener muchos recursos humanamente hablando, pero en el territorio de la fe, los únicos recursos son los recursos ilimitados de aquel que todo lo puede. Y en esto tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en aquel que hace posible todas las cosas. Esto tuvo que aprender Moisés y por eso Dios lo llevó 40 años para aprender que siendo alguien no era absolutamente nadie. Y hermano querido, la humildad en la presencia de Dios es justamente esta. Señor, no soy, pero tú eres. Una iglesia poderosa sabe dónde poner lo que tiene, de manera que aprende a manejar los recursos del que todo lo tiene. Y dice la Escritura que Moisés, aquí dice, eligió. Elegir es una acción, ¿sí? Y además define de qué manera se va a generar esa acción. La Escritura dice que Moisés eligió. Así nuestra fe determina nuestras elecciones. ¿Cómo elegimos? Lo maravilloso es que la fe no espera que nosotros accionemos, sino que nuestra decisión de elección hace posible, a través de la fe, hace posible que las manos de Dios sean las que operen, sean las que hagan y sean las que alcancen. Queridos y querida iglesia, la Escritura dice que Moisés eligió poniendo su vista en el galardón. Y la pregunta es, ¿el galardón es siempre futuro o también es presente?
Bueno, obviamente la respuesta es futuro, pero también hay un galardón que ya es presente. Entonces, como iglesia, debemos no solamente estar motivados por el galardón futuro, por ese premio que Dios nos va a dar, sino también motivados por el galardón presente, porque todas las bendiciones que Dios nos ha permitido disfrutar y todos los milagros que en los cuales Dios nos ha permitido ser parte como iglesia, también son galardones. Una iglesia poderosa no solamente está motivada en los galardones futuros, sino que está motivada disfrutando los galardones presentes. A Dios sea la gloria por todo esto. Verso 27 dice la Escritura: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué versículo este, queridos. En un determinado momento, cuando Moisés vuelve de sus segundos 40 años, si vos recordás, vienen lo que conocemos las plagas, 10 plagas. Moisés vuelve al palacio y se opone, se enfrenta abiertamente al gran faraón. ¿Cómo lo hace? Dice la Escritura, viendo al invisible. Y hermano en Cristo, iglesia, ayer fue faraón, hoy, según Efesios 6, son principados, potestades, huestes de maldad. Hoy es todo aquello que brota del infierno mismo, lo cual nos presenta batalla y nos presenta lucha. Y la ecuación sigue siendo la misma. Viendo al invisible es cómo podemos luchar. ¿Y qué vemos del invisible? Y vemos su respaldo sobre cada uno de nosotros. Y vemos su poder en nosotros. Y vemos su fidelidad sobre nosotros. Y en la fe somos libres y podemos libertar. Y en la fe somos sanos y podemos sanar. Y entonces entendemos por qué el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. Porque las batallas de fe, las peleas de fe, fueron arregladas de antemano. Porque Cristo fue el que pagó el precio con su propia sangre. Por lo tanto, como iglesia, debemos ser conscientes de que estamos llamados a batallar la guerra en la fe, sabiendo de antemano que todo está arreglado y que la victoria es nuestra porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Verso 29 y para terminar, dice la Escritura de esta manera: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Voy a ser preciso en los términos porque tenemos matemáticos en la iglesia, profesoras de matemática, entonces si no me van a retar. Gracias a Dios por todos los profesionales que Dios nos ha regalado en la iglesia. Los egipcios fueron matemáticos, como decíamos, en el pensamiento aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se basaban en los sistemas de datos. ¿Cómo es esto? Si los hebreos cruzaron el mar, nosotros también vamos a poder cruzar. Y por eso se metieron. Y se ahogaron. Moisés tiró su vara y se convirtió en culebra. Los magos dijeron, si él pudo, nosotros también. Nos va a pasar lo mismo. Y también convirtieron sus varas en culebra. Lo único que la culebra de Moisés se almorzó a todas las demás culebras. ¿Qué nos enseña esto? Que hay fórmulas
que solamente le suceden, que solamente aplican a aquellos que creen. Y son los hijos de fe los que alcanzan los milagros de fe. Una iglesia poderosa en fe está totalmente convencida de que va a alcanzar los milagros de fe. Así cerramos este capítulo 11, maravilloso, inigualable decíamos, y que es de gran bendición y ha sido seguramente de bendición para tu vida, para la mía y para la vida de toda la iglesia. A Dios sea la gloria, su bendición para nosotros. Amén.